Vamos a pedir al Señor que esté con nosotros. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor de todas las cosas, Padre, venimos ante ti reconociendo que no hay nada en nosotros que nos haga dignos de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, sino que es tu pura bondad, Señor, para con nosotros. Te pedimos que en esta mañana tú hables a nuestros corazones, tú hables a nuestras almas, tú edifiques tu iglesia, tú nos ayudes, Señor, a perseverar firmes, mirando a Cristo, al autor y consumador de nuestra fe. Te pido también que si hay alguien en esta mañana que no conoce a nuestro Señor y Salvador, a Cristo, que quieras tú, Señor, quitar el velo que cubre sus ojos y abrir sus oídos para que pueda escuchar ese llamado maravilloso, que es tu voz, Señor, oír tu voz llamando a la cruz, para que por la sangre de Cristo pueda ser salvo, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En la noche del 14 de abril de 1912 hacía un frío aterrador en la cubierta del transatlántico más grande y más lujoso que se ha construido hasta aquella fecha, el Titanic. Y el barco llevaba desde las 9 de la mañana recibiendo mensajes de aviso por el peligro de los icebergs. Pero todos y cada uno de ellos habían sido ignorados y el barco se dirigía a toda velocidad. A las 9:40 recibe un nuevo mensaje avisando del peligro de icebergs en la zona, y ese aviso ni siquiera es transmitido al puente de mando. A las 10:55, un buque atrapado en el hielo en las proximidades del Titanic estaba dando aviso a todos los barcos alrededor del peligro. Y este buque recibe esta señal del operador de radio del Titanic. Cállate, cállate, me estás interfiriendo con mi señal y estoy muy ocupado, estoy en comunicación con Cabo Reis. A las 23:40, y navegando a máxima velocidad, el vigía del Titanic da aviso por peligro de iceberg y 37 segundos después el barco colisiona violentamente contra un iceberg, generando un agujero de más de 100 metros en la eslora del barco. Y todos sabemos lo que pasa después. En menos de 2 horas y media, el barco insumergible se había hundido, generando la mayor catástrofe en la historia de la navegación marítima. 1.500 personas murieron de las 2.200 que había a bordo. Y todo porque no habían hecho caso de las señales, de las alertas de peligro que habían estado recibiendo durante todo el día. De este modo, el apóstol Juan está apercibido del gran peligro que acecha al cristiano en los últimos tiempos. Y por eso él escribe todas esas señales de alerta en esta carta, primera de Juan, para que seamos diligentes, estemos alerta, estemos avisados y no naufraguemos en nuestra travesía espiritual. Y vamos a escucharlas en el pasaje de esta mañana, en primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 26. Primera de Juan 2, del 18 al 26. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Amén.
Juan, el anciano apóstol, escribe una carta muy práctica y muy pastoral a un grupo de cristianos que él conoce muy bien. Y ya en la introducción, en los versículos 3 y 4, él escribe el propósito de por qué escribe, para que tengamos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y para que así nuestro gozo sea cumplido. ¿Y por qué es tan importante la comunión? Porque la vida eterna que existía desde el principio, que estaba con el Padre, se manifestó en el Verbo de vida, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es unidos al Hijo, en comunión con Dios, cuando tenemos nosotros la certeza y la garantía de vida eterna. Esto es lo mismo que afirma Juan ya al final de su carta cuando escribe: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Sabemos, estamos, entonces percibimos cómo nuestra comunión con Cristo va inseparablemente unida a nuestra seguridad de vida eterna. O dicho de otro modo, si tú no tienes comunión con Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces tampoco tienes ninguna garantía real para afirmar que tú tienes vida eterna. Juan sabe que esta comunión es imprescindible para el creyente, para el cristiano, y por eso él ha estado 2 capítulos hablando de esos obstáculos que impiden nuestra comunión con Dios. ¿Qué obstáculos son? Pues el pecado, no guardar los mandamientos de Dios, no andar como Cristo, no amar a tu hermano, amar al mundo, las cosas que hay en el mundo. Y todas estas cosas son tan peligrosas porque impiden nuestra comunión con Dios. Pero sin embargo el apóstol no se para, no detiene aquí. Él va a llamarnos la atención en esta mañana sobre otro gran peligro que acecha nuestra comunión con Dios, pero ahora desde el exterior: los anticristos. Y es probable que los anticristos no sea tu tema favorito de predicación. Es comprensible. A todos nos gusta escuchar más pues sobre el héroe, ¿no?, que sobre el malvado villano que está haciendo de las suyas. Pero la Biblia nos alerta repetidamente acerca del peligro de los anticristos y debemos ser prudentes y escuchar qué nos dice la palabra de Dios respecto a estos engañadores. Y en esta mañana vamos a ver 3 características de los anticristos. Primera, su camino, versículo 19. Segunda, su descripción, versículos 22 y 23. Y tercera, su propósito, versículo 26. Sin embargo, Juan primero lo que hace es darnos una solemne advertencia acerca de este peligro. Fijaos en el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos, y por esto conocemos que es el último tiempo. Juan inicia su advertencia con su característico pastoral y amoroso hijitos. Él lo utiliza muy a menudo en su carta. Y no sé si os habéis fijado que cuando él utiliza hijitos, lo que viene inmediatamente después es algo contundente, es algo poderoso, es algo para llamar nuestra atención. Él utiliza esa palabra como si dijera: atención, estad todos atentos, todos alerta, prestadme atención, que lo que voy a decir, esto es muy importante. Algunos ejemplos. Hijitos, os escribo para que no pequéis. Hijitos, que nadie os engañe. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O hijitos, guardaos de los ídolos. Y en nuestro pasaje vemos lo mismo. Hijitos, ya es el último tiempo. O como se lee en el original, hijitos, última hora ya es. Porque ahí es donde él pone el acento. Ahí él enfatiza la idea de que ya estaban en los últimos tiempos, en la última hora. Y habremos escuchado, visto artículos, libros, películas sobre los últimos tiempos, pero ¿a qué se refiere Juan cuando dice los últimos tiempos, la última hora? Pues hora, el término hora, está haciendo referencia a un periodo de tiempo concreto
y definido y determinado por Dios. ¿Y por qué nuestro bondadoso Padre Celestial estaría alertando a los cristianos acerca de este último tiempo? Porque la Biblia describe este último tiempo literalmente como tiempos peligrosos en 2 de Timoteo 3:1. Y es la Biblia la que enseña que este último tiempo se inició, con la llegada de Jesucristo, el Hijo de Dios. Fijaos, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:2. Y también Pedro afirmó que estábamos en los postreros días, cuando la profecía de Joel acerca del derramamiento del Espíritu en los últimos tiempos se acababa de cumplir en Pentecostés. Y todo eso se cumpliría antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Entonces, antes, al igual que la última hora da inicio con la venida del Señor Jesucristo, los últimos tiempos también se concluirán cuando Jesús regrese con poder y gloria, al final de estos últimos tiempos, para dar entrada a la eternidad. Fijaos cómo lo define Martin Lloyd-Jones, el último tiempo. Él dice que es todo el periodo que va desde la llegada de nuestro Señor y especialmente desde su muerte, resurrección y ascensión hasta el tiempo de su regreso definitivo en gloria. Entonces, hermanos, si los cristianos del siglo I tenían que estar vigilantes y alertas del gran peligro que les estaba acechando, cuánto más nosotros, los cristianos del siglo XXI, que estamos mucho más cerca del fin de los últimos tiempos. Y fijaos, ¿qué creéis que va a pasar con el centinela que está ahí en su garita y se ha quedado dormido mientras el enemigo está saltando la muralla? ¿Y qué pensáis que va a pasar con ese cazador que con el rifle en la espalda está distraído mirando un pajarito mientras el león se acerca por su espalda? ¿O qué va a pasar con el conductor que se ha despistado mirando la última notificación de WhatsApp y de Facebook y ha quitado los ojos de la carretera y no ha visto ese camión que está invadiendo su carril adelantando? ¿Qué va a pasar? Del mismo modo, ¿qué va a pasar con los cristianos despistados o distraídos? O peor aún, los dormidos en estos últimos tiempos peligrosos. Y podéis pensar que estoy exagerando y que no es para tanto, pero ¿estáis seguros? Porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, estamos en guerra, en una guerra espiritual. Y es por eso que Pablo dice que nos vistamos todos de la armadura de Dios y que no andemos por ahí con el pijama y las zapatillas de ir por casa, para que podamos resistir firmes las asechanzas del diablo y de sus seguidores, los anticristos. Nuestro enemigo, el diablo, él sabe muy bien que estamos en la última hora y que le queda poco tiempo. Y está furioso. Eso es lo que dice Apocalipsis 12:7. Él está furioso porque le queda muy poco tiempo. Somos nosotros los cristianos los que muchas veces nos olvidamos de eso, y por eso Juan nos lo tiene que volver a recordar una vez más, de esta forma tan clara. Así como habéis oído que el anticristo está viniendo, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo, la última hora. Y Juan nos está advirtiendo primero para alertarnos del peligro, y lo que va a hacer ahora es especificar qué peligro es al que tenemos que enfrentarnos para que estemos alertas. Ese peligro son los anticristos. Y no es algo nuevo. Fijaos que él dice, habéis oído. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo ya nos había advertido de este peligro. Él dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes. Mateo 24, 24 y 25.
Y en este pasaje tenemos que enfrentar dos dificultades. La primera es que habla del anticristo en singular, pero también habla de los anticristos en plural. ¿Cómo entendemos esto? Y la segunda es que está viniendo, pero también dice que han salido ya. ¿Cómo entendemos esto? El término anticristo es un término griego que está compuesto por dos palabras, Christos, que todos sabemos lo que significa, y anti, que no solo significa contra, sino también significa en lugar de. Entonces, juntándolo, podemos entender que el término anticristo está haciendo referencia a aquellas personas que se colocan en contra, en oposición a Cristo, pero también a aquellos que se colocan a sí mismos en lugar de Cristo, o también a aquellos que dicen falsamente representar a Cristo. Esto nos va a ayudar a entender por qué Juan está diciendo que ya en su época habían surgido muchos anticristos. Y fijaos que un poco más adelante en la carta él escribe que todo el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Dice Hendrickson sobre este pasaje, Juan no está interesado en identificar un individuo en particular. Él apunta al principio que predominan personas que niegan la deidad o la humanidad de Jesucristo. Juan se opone a este principio de apostasía y por consiguiente enfatiza en sus cartas el principio del anticristo en lugar de su persona. Es decir, los falsos maestros en la época de Juan estaban negando la humanidad de Jesús. Afirmaban que Jesús en realidad solo tuvo apariencia humana, porque la materia, la parte física, estaba corrompida, era mala, por lo tanto Jesús no podía tener realmente cuerpo. Pero en nuestros tiempos, el principio del anticristo ya no se manifiesta de esta forma. Se manifiesta negando la divinidad del Señor Jesucristo. Los falsos maestros de hoy en día niegan que Jesús sea Dios. Y hay muchas variantes diferentes, como por ejemplo que Jesús es un Dios, como dicen los testigos de Jehová, añadiendo el un, haciendo Jesús por debajo de Dios. O por ejemplo diciendo que Jesús era un profeta, que él nació de una virgen, pero al fin y al cabo él era simplemente un hombre, como dicen los musulmanes. O que Jesús fue un hombre normal y corriente, pero que en su bautizo el Espíritu Santo vino y se metió dentro de él, pero que antes de la crucifixión le abandonó. Por lo tanto, Jesús seguía siendo un hombre también. Entonces, podemos ver que el principio del anticristo es un torcido, corrupto e incompleto entendimiento de la persona de Jesús, ya sea que niega su humanidad o que niega su deidad. Y las Escrituras enseñan con claridad que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo. Colosenses 2:9. Jesús, hermanos, se cansó, lloró, comió, tuvo sed, durmió, tuvo compasión por las multitudes, por los niños, por los huérfanos, por las viudas, por los que sufren, por los perdidos, sangró y murió en una cruz. Sí, pero Él también caminó por el agua. Mandó callar la tempestad, el viento, las olas. Expulsó demonios, curó ciegos, cojos, sordos, mudos, tartamudos, leprosos. Él multiplicó panes y peces, transformó el agua en vino. Él sabía lo que había en el corazón de las personas. Él sabía lo que estaban pensando las personas. Él resucitó a los muertos. Incluso Él mismo resucitó, porque la muerte no tenía poder para retenerle. Este es nuestro bendito y glorioso Salvador. Entonces no podemos reducirlo ni encasillarlo. No lo comprendemos completamente. ¿Y por qué te sorprende? Él es infinito y tu mente es finita. Él es el divino creador y tú eres una criatura. ¿Por qué te sorprendes? Nuestro texto, fijaos, también enfatiza el hecho de que el anticristo está viniendo. Y es en singular. Aquí lo que está haciendo es personificando este principio del anticristo en una persona concreta y específica. Y eso mismo enseñan las Escrituras de forma consistente. Fijaos, lo hemos leído antes en la lectura,
Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. Esta personificación final del anticristo será un líder mundial muy popular, muy conocido, carismático, con poderes de oratoria. Él aglutinará sobre él mismo todo el poder religioso, político, económico. Y podemos leer mucho acerca de él pues en Daniel, en Apocalipsis, en Segunda de Tesalonicenses, en Segunda de Pedro. Él será la antítesis del buen pastor del Salmo 23. Él será el pastor que se apacienta a sí mismo. Zacarías 11. La Biblia nos revela el fin de este personaje. Entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y quiero hacer una pausa aquí porque se ha escrito un montón de literatura y de películas y de todo sobre el anticristo. Que si Nerón, que si Domiciano, que si los emperadores romanos, que si Mahoma, Napoleón, Stalin, Hitler, Mussolini, un montón. Incluso los papas de Roma. Y pensar en los papas y en los títulos que ellos mismos se adjudican. Santo Padre, Sumo Pontífice, Vicario de Jesucristo. Y vicario significa literalmente el que está en lugar de Jesucristo. Cabeza de la Iglesia. Está claro, espíritu del anticristo, el que se pone a sí mismo en lugar de Cristo y de Dios. Así que, hermanos, el llamado es que no perdamos el tiempo en conjeturas, especulaciones acerca de todo esto, porque muchos han poseído el espíritu del anticristo. Pero el anticristo con A mayúscula, la personificación final, está viniendo, pero aún no se ha manifestado. Entonces podemos entender ahora por qué en el siglo I habían salido muchos, ahora siguen saliendo muchos y aún ha de venir otro todavía, el peor de todos, el último. Y hermanos, la advertencia es esta, que estemos alertas, atentos y examinemos la sana doctrina para que podamos escudriñar si los espíritus provienen de Dios, porque muchos engañadores han salido. Había muchos anticristos en los tiempos de Juan, hay muchos anticristos en nuestros tiempos. Así que no seamos negligentes, no seamos olvidadizos y aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, dice Pablo. Y estamos en el desenlace, en el final de la historia. Hermano, por tanto, entonces, te ruego, lee tu Biblia, medita tu Biblia, estudia tu Biblia y para que no seas engañado. Cultiva tu comunión con Dios por medio de la oración, porque estamos en los últimos tiempos, es la última hora y el peligro está ahí fuera, acechando. Por tanto, no te duermas, no te distraigas, sé diligente, sé esforzado, sé prudente y vigila. Juan nos ha advertido y nos ha recordado del peligro de estos últimos tiempos, los anticristos, y ahora nos va a mostrar algunas características de estos personajes para que podamos distinguirlos y podamos estar alerta. Y la primera de sus características la encontramos en el versículo 19, y es su camino. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y si algo nos llama la atención en este versículo, es una palabra que se repite 5 veces en este versículo. Nosotros. 4 veces dice de nosotros y 1 vez dice con nosotros. Y la idea aquí es muy clara. Es un fuerte contraste entre los que salen de la iglesia y los que permanecen en la iglesia. Los que siguen el espíritu del anticristo salen de nosotros. En cambio, los creyentes verdaderos y genuinos permanecen con nosotros, con el pueblo de Dios, con la iglesia. Y la idea, hermanos, es muy clara. Había anticristos dentro de la propia comunidad de cristianos que se habían infiltrado en la iglesia, que se relacionaban con los creyentes, haciéndose pasar por ellos, mezclándose con ellos, pero ¿para qué? ¿Cuál es el motivo? Fijaos que Pablo advierte a los ancianos en Éfeso de que
entrarán lobos rapaces al rebaño. Y que hablando cosas perversas, buscarán arrastrar detrás de sí incluso a los discípulos. Y hermanos, estamos en esos días, en los tiempos peligrosos, en el final de los tiempos. Y el peligro es real, y el peligro es letal. Fijaos lo que dice. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4, versículo 1. Los falsos maestros, siguiendo el principio del anticristo, se habían introducido en la iglesia con el propósito de sabotearla, de llenarla de mentiras, de errores, de herejías, de engañar a los verdaderos creyentes, a los fieles a Cristo, tratando de desviar su comunión con Dios. Y fijaos lo que escribe MacArthur sobre este pasaje. Dice, Dios permitió y sigue permitiendo que mentirosos, engañadores y falsos maestros entren a la asamblea de creyentes con el fin de depurarla, porque salieron para que se manifestase que no todos son de la comunión. Los desertores dan evidencia clara de su verdadero carácter y su condición no regenerada. Por eso en su plan perfecto Dios usa falsos maestros para sacar de la iglesia a los falsos creyentes, de manera que no permanezcan en la asamblea como influencias dañinas y corruptoras. Él permite en su propia iglesia los anticristos que hagan su labor siniestra para el bien último de todo el cuerpo. Entonces tengamos cuidado, hermanos, con todo lo que se llama cristiano, porque no todo es cristiano. Tengamos cuidado con lo que leemos, porque solo porque lo haya escrito alguien que se llama pastor, no quiere decir que sea cristiano. Tengamos cuidado con lo que escuchamos, porque no todo es cristiano, aunque se llame cristiano. Hermanos, muchos salieron de entre nosotros y muchos permanecen todavía entre nosotros y llevan el nombre de cristianos y no son cristianos. Muchos de nosotros conocemos historias de ese hermano o de esa hermana muy piadoso, muy comprometido, íntegro, que parece muy honesto, muy esforzado y de repente un día sale de la iglesia y ya no vuelve nunca más. Y nos preguntamos, ¿qué ha pasado con él? ¿Dónde está? ¿Por qué ha salido? Con lo bien que caminaba esta persona. Y inevitablemente llegan a nuestra mente preguntas como estas. ¿Ha perdido su salvación? ¿Se puede perder la salvación? Y vayamos juntos al pasaje y leamos con cuidado. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Y entendemos bien lo que está afirmando aquí Juan el apóstol? Si hubieran sido de nosotros, entonces habrían permanecido con nosotros. Juan no deja aquí lugar para la excepción y tampoco para la duda. Todos los que son, todos permanecen. Y permanecer hace referencia a la idea de continuar, estar firme, estar para quedarse. La doctrina de la perseverancia está claramente enseñada en este pasaje y también a lo largo de toda la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué salieron? Pues el texto también nos responde esa pregunta. Salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Y manifestar significa iluminar, exponer, dejar claro, hacer algo aparente, evidente. ¿El qué? Pues que ellos no eran de nosotros. Que no formaban parte de la iglesia. Que no tenían comunión verdaderamente con Dios. Podía parecerlo, podían aparentarlo, pero realmente nunca la tuvieron. Y fijaos que el pasaje no dice que salieron de nosotros para que se manifestara que ya no son de nosotros. Y el pasaje tampoco dice que salieron de nosotros para que se manifestara que han dejado de ser de nosotros. No. El pasaje dice salieron para que se manifestara que no son de nosotros. Nunca han sido de nosotros. Hermanos, entonces la explicación bíblica para aquel que no permanece no es que él perdió su salvación, es que él nunca tuvo salvación. Él nunca fue regenerado, él nunca nació de nuevo, él nunca conoció a Dios y nunca tuvo comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si hubiera sido salvo,
habría permanecido con nosotros. Eso es lo que está enseñando este pasaje. Y no solo el pasaje, toda la Biblia. Hermanos, estamos en los últimos tiempos, en tiempos muy peligrosos, en tiempos de engaño, en tiempos de apostasía. Conozcamos nuestra Biblia, escudriñemos las Escrituras como los bereanos, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos conocían y examinaban lo que estaban escuchando para ver si la Biblia decía eso, sus Escrituras. Hermanos, también tenemos que estar alerta de aquellos que quieren manipular y hacer una caricatura de la doctrina de la perseverancia. Los que dicen, sí, el salvo siempre es salvo, y no importa cómo vivas. Ojo, mucho cuidado con esto. Y no te engañes a ti mismo. Yo creí hace 20 años, yo hice la oración del pecador, yo recibí a Jesucristo, pero ahora vivo como cualquiera del mundo. Pero soy salvo, porque el salvo siempre es salvo. Mucho cuidado, hermanos, porque sin perseverancia tú no tienes ninguna garantía real de que tú eres un hijo de Dios. Entonces, si tú afirmas que eres un hijo de Dios, tú afirmas que eres cristiano, si tú afirmas que eres creyente, asegúrate de que tu profesión de fe está en coherencia con cómo estás viviendo. ¿Y cómo haces esto? Pues examinándonos cada uno de nosotros de forma honesta. ¿Permaneces confesando tus pecados? ¿Permaneces guardando los mandamientos de Dios y andando como Cristo? ¿Permaneces amando a tu hermano y no amando el mundo y las cosas que hay en el mundo? Y esto no son cosas puntuales. Yo no confíes un pecado hace 25 años y ya está. Son cosas que hacemos los cristianos habitualmente, constantemente. Entonces, si tu vida se caracteriza por estos patrones, no de forma perfecta, pero sí de forma constante, entonces si tú contestas que sí a estas preguntas, tú puedes tener garantía y certeza y seguridad de que eres salvo, de que Dios te va a preservar y guardar hasta el final. Y alguno puede estar pensando, no lo veo tan claro, no estoy yo tan seguro, es que soy muy flojo, es que soy muy débil, es que tropiezo tantas veces con las mismas cosas. Hermano, la palabra de Dios tiene esperanzadoras palabras para ti y para mí. Porque tu salvación no depende de ti y de tu perseverancia, sino de Dios y de su carácter. Dicho de otra forma, no es tu esfuerzo en perseverar lo que te da garantía y certeza de que tú eres un hijo de Dios. Es la misericordia, es la gracia y es la fidelidad del Dios Todopoderoso que te va a preservar hasta el final. Y esto es lo que enseña la Biblia una y otra vez. Estando convencido de esto, de que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. El Señor cumplirá su propósito en mí porque su misericordia es para siempre, no desamparará la obra de sus manos. Salmo 138. Y las mismas palabras del Señor Jesucristo. Mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco y yo les doy vida eterna y nadie se la quitará y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10. Hermanos, Dios va a preservar a todos sus hijos porque Él es fiel, Él es misericordioso y Él es todopoderoso. Y Él no cambia. Amén. Él es el gran yo soy, Él es, el que era y el que ha de venir. Ahí está nuestra seguridad, ahí está nuestra confianza. Es en nuestra comunión con Él, unidos a Cristo, que podemos encontrar seguridad, descanso y paz para nuestras almas. Y como dice un teólogo, la perseverancia de los santos es una doctrina preciosa realmente, pero no está diseñada para darle seguridad al indiferente, una falsa seguridad, sino que la perseverancia está unida inseparablemente de la santidad. No sé si habéis escuchado acerca de la bombilla centenaria. Es una famosa bombilla que se encuentra en el cuartel de bomberos número 6 de Livermore, en California. Y esta bombilla está en el libro de los récords, porque lleva encendida desde el 1901. Y solo se ha apagado 2 veces en todos estos años. Una cuando los bomberos cambiaron de cuartel
Y entonces no quisieron desenroscar por miedo a que se apagara y no pudieran, y cortaron directamente la lámpara entera y la escoltaron policialmente al nuevo cuartel, la enchufaron y volvió a encenderse. Estuvo 22 minutos apagada. Y la segunda fue en el 2013, cuando de repente la bombilla se apagó y ella dijo, no, la bombilla se ha apagado, se ha quemado. Pero hicieron venir al técnico, examinó la bombilla y era la fuente de alimentación lo que se había quemado. Y la cambió y la bombilla volvió a encenderse. Hermanos, se han escrito multitud de artículos, de libros, se han hecho documentales, incluso tiene su propia webcam, 24 horas enfocando la bombilla encendida. Y hermanos, nadie se cree que esa bombilla brille por sí sola. Que esté encendida siempre nos está enseñando que está conectada a una fuente de electricidad permanente, constante. Pues igual funciona la doctrina de la perseverancia. Nuestra luz, la perseverancia, demuestra que estamos conectados a una fuente infinita de poder y de energía, que es Dios. Estamos en comunión con Dios. Él es el que nos preserva, Él es el que nos guarda, unidos a Cristo. Ahí está nuestra seguridad. Y después de ver esta primera característica de los anticristos, que es su camino, ellos estaban en la iglesia, pero eventualmente saldrán de la iglesia, ahora vamos al segundo, en los versículos 22 y 23. Y ahí podremos ver la descripción. Versículo 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y aquí podemos ver que Juan está reprendiendo y está exponiendo a esos mentirosos que negaban que Jesús era el Cristo, que Jesús es el Mesías. Estos falsos maestros, ellos negaban que Jesús es el Hijo de Dios. Y a ellos y a los que le siguen es a los que Juan llama anticristos. Y Juan no solo está interesado en que sepamos que son unos engañadores y unos mentirosos, él también está interesado en que tengamos cuidado con la mentira que ellos están propagando, porque es una mentira importante, es una mentira crucial, porque ataca a la fe, al corazón mismo de nuestra fe cristiana. Ellos dicen que Jesús no es el Cristo, no es el Hijo eterno de Dios. Y fijaos que Juan está repitiendo en este pasaje 3 veces la palabra negar. Ellos niegan que Jesús es el Cristo, ellos niegan que Jesús es el Hijo de Dios y ellos niegan al Padre, porque es el Padre el que da testimonio de que Jesús es su Hijo amado, en quien tiene su complacencia. Entonces, hermanos, cualquier enseñanza que ataque a la humanidad de Jesucristo, que niega que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, en realidad estaría impidiendo la salvación. Si Jesús no fuera hombre, no podría salvarnos. ¿Y esto por qué? Porque si Jesús no es hombre, ¿cómo podría Él cargar tus pecados y los míos, llevar tu castigo, soportar la ira de Dios en tu lugar y sustituirte a ti en la cruz? ¿Y cómo podría Él, si no fuera un hombre, obedecer perfectamente la ley y que su justicia, por su obediencia, se te regalara a ti, si Él no fuera un hombre? La Escritura dice claramente que hay un solo Dios, hay una sola fe y hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Y de este mismo modo, toda enseñanza que está negando que Jesús es Dios y que diga que Jesús es un hombre, es un ángel, es una criatura y no el divino creador, también en verdad está impidiendo la salvación. Porque solo Dios puede perdonar nuestro pecado a Dios. Y solo una ofrenda del mismo valor que nuestra ofensa a Dios podría realmente limpiar y pagar esa deuda. Y es por eso que la sangre de los toros y de los machos cabríos y de todos los corderos no podían limpiarnos de nuestras faltas y habían de hacerse una y otra y otra y otra vez. Era necesaria la sangre de Jesús, el Hijo eterno de Dios. Y hermanos, esto significa entonces que los verdaderos creyentes no tenemos que tener miedo de las mentiras de los anticristos, porque nosotros conocemos la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
Y nosotros perseveramos porque tenemos comunión con Él y porque Él nos va a guardar, Él nos va a preservar. Las ovejas de Dios no escuchan la voz de los extraños porque no conocen esa voz y no siguen la voz de los extraños porque no saben quiénes son. Eso nos trae confianza y seguridad. Y después de ver esta segunda característica, que es su descripción, vamos al versículo 26 y ahí podemos encontrar la tercera, su propósito. Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Juan ha escrito estas palabras para advertirnos y alertarnos a los cristianos y que estemos alerta sobre los falsos maestros y los falsos creyentes que estaban en la iglesia, pero que iban a salir de ella. Y entonces a nadie debería pillarle por sorpresa que esos anticristos mentirosos que negaban que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías prometido desde el Génesis 3:15, traten de engañar a los escogidos de Dios, al pueblo de Dios, a los creyentes. Pero estos anticristos, ellos no pueden quitarnos la salvación, porque conocemos la verdad. La salvación es por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Pero Juan nos advierte acerca de ellos, porque son peligrosos. Y algunos peligros son, ellos pueden confundirnos acerca de doctrinas importantes con sus mentiras. Ellos también pueden manipular nuestra confianza espiritual en el Señor. Ellos también pueden producir inseguridad acerca de nuestra condición espiritual delante de Dios. Y ellos pueden introducir dudas acerca de la credibilidad, autoridad y suficiencia de la palabra de Dios, la Biblia. Finalmente ellos, los anticristos, se oponen a Dios porque en realidad están negando el Evangelio. Ese es el mismo Evangelio. El Evangelio afirma que Jesucristo es el Mesías, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre y que va a regresar en poder y gloria para juzgar a vivos y muertos y consumar el reino de Dios. ¿Recordáis cuando Jesús fue preguntado por sus discípulos de qué señal hay del fin de estos tiempos, de los últimos días? Él contestó que será predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 25, 14. Entonces, una de las señales más claras del fin de estos tiempos y del regreso de Cristo es que el Evangelio será predicado a todas las naciones. Y fijaos que el diablo no puede impedir que el Evangelio sea predicado. Entonces lo que él y los seguidores que él tiene, los anticristos, hacen es tergiversar el Evangelio, corromper el Evangelio. Ellos presentan un Evangelio diferente, un Evangelio modificado, un Evangelio que no puede salvar. Un evangelio como el evangelio de la prosperidad, un evangelio como el evangelio de Cristo y algo más. Ves a la iglesia, haz tu donación, ora 5 veces al día, ves de rodillas hasta Montserrat, lo que sea. Eso no puede salvar. Y Pablo es el que avisa a los Gálatas de que si alguien viene y predica un evangelio diferente, que sea maldito, sea anatema. Incluso aunque sea un ángel de luz, porque Pablo sabe que Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. Y hermanos, el diablo trata de distorsionar el Evangelio, corromperlo, poner otro diferente, pero él no va a triunfar. El diablo trata de engañar a los verdaderos creyentes con sus mentiras, pero él no va a triunfar. Y el diablo trata de arruinar y sabotear la iglesia, pero él no va a triunfar. Pero ojo, nosotros debemos ser sobrios, prudentes, vigilar, porque esto no quiere decir que la iglesia no vaya a pasar por tiempos difíciles, porque estamos en los últimos tiempos, tiempos difíciles, tiempos de apostasía, de herejías, de ese falso ecumenismo que deja a un lado la verdad en pos de la unidad. La unidad sin verdad no sirve para nada. También persecuciones, anticristos que enseñan herejías, mentiras, incluso algunos, muchos que hacen mercancía de la fe por avaricia. Y Pedro había advertido de eso ya en el primer siglo, en su carta. Que nadie te engañe, todo eso va a ir en aumento hasta que venga el fin. ¿Y estarías dispuesto a permanecer firme en tu fe, aunque veas a muchos abandonar la iglesia, negar la fe y salir de la iglesia?
Martin Lloyd-Jones dice que es mejor un puñado de personas que creen que Jesús es verdaderamente el Cristo que no una multitud de personas que no tienen claro si Jesús es verdaderamente el Cristo y se llaman falsamente cristianos. ¿Y estarías preparado para congregarte en casas o en catacumbas cuando ya no exista una iglesia visible? Esa es la realidad de muchos países hoy en día. ¿Estaría tu fe preparada para soportar la prueba de la persecución? Hermanos, los hijos de Dios van a perseverar en todas estas pruebas, porque vamos a ser guardados por nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Pero Juan te está llamando a que examines en esta mañana si tú eres verdaderamente un hijo de Dios. El fin de este siglo es la antesala del siglo venidero, esa eternidad con Cristo en las moradas celestiales que Él ha ido a preparar. Y es un motivo de gran gozo y de esperanza para todos los que creemos. Pero sin embargo, a ti que escuchas esta mañana este mensaje y no crees que Jesús sea el Cristo, o no crees que Él es Dios en la carne, esto debe serte motivo de gran temor. ¿Por qué? Porque tú no tienes paz para con Dios. Y cuando Jesucristo vuelva, Él va a aplastar a todos sus enemigos y a arrojarlos a todos al infierno por toda la eternidad. Pero Dios, que es grande en misericordia, que es bueno en gran manera, Él extiende su oferta de perdón, su gracia a todos los pecadores que, como dice Pedro, invocan el nombre del Señor para ser salvo, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿quieres tener paz con Dios? Invoca el nombre del Señor, ya no esperes más tiempo. Estamos en los últimos tiempos, estamos en la última hora. ¿Cuánto tiempo crees que tienes? Arrepiéntete hoy por darle la espalda al amor de Dios tanto tiempo y dale la espalda a tu pecado. Y pon tu confianza en Jesucristo para ser salvo por la gracia de Dios. Y para concluir esta mañana, hermanos, Juan es muy enfático. Estamos en la última hora, en unos tiempos difíciles, porque muchos anticristos han salido entre nosotros y tratan de engañar a la iglesia y hacer naufragar a los hijos de Dios. Y el peligro es real, como esos icebergs que hicieron naufragar al Titanic. Y es tiempo de velar, de estar alerta, no distraídos con las cosas pasajeras de este mundo temporal. Hermanos, busquemos el rostro del Señor, permaneciendo en comunión con Él para que podamos rechazar las mentiras de los anticristos y permanecer y perseverar firmes en la fe, aferrados a la palabra de Dios. Pero hermanos, ¿cómo vamos a rechazar las mentiras si no conocemos la verdad? ¿Cómo vamos a hacerlo? Poncio Pilato estuvo delante del mismo Señor Jesucristo y le preguntó, ¿qué es la verdad? Pero él salió de delante de Cristo sin escuchar la respuesta. Y aunque él no halló en él delito, lo entregó para ser crucificado. Hermanos, el que no conoce la verdad va a ser llevado por el camino del error y de la mentira directo contra el iceberg. En cambio, los discípulos de Cristo, ellos sí escucharon la respuesta. Ellos escucharon, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Tu protección y la mía contra las mentiras del anticristo es tu Biblia. Hermano, conócela, léela, medítala, estúdiala, ámala y ama al Dios que te ha revelado esa palabra. Fijaos el último consejo que le da Pablo a Timoteo. Los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, ya es la última hora y anticristos han salido y el anticristo final está viniendo. Pero también el Señor que lo va a destruir está viniendo. Y Él va a rescatar a su iglesia. El Señor viene pronto. Amén. Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, Señor, de todas las cosas. Padre, gracias por tu palabra, gracias por las preciosas advertencias que tú nos das para que estemos firmes, para que nuestra confianza no esté en nosotros, sino que esté en ti, porque tú eres todopoderoso y porque tú eres fiel y porque tú no cambias y porque tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias, Padre, por esa obra preciosa de Cristo en la cruz, que nos ha limpiado de todas nuestras inmundicias y en Él podemos descansar y tener gozo y tener paz y tener confianza, Señor. Te pido que en esta mañana, si hay aquí alguien que no ha visto todavía la bondad, la majestad de Cristo, no le conoce, Señor, que quieras tú revelarle por medio de la fe su poder, su grandeza, y que cambies ese corazón duro como la piedra por un corazón de carne, Señor, que te busca a ti, Señor. Haz tú esta obra en el poder de tu Espíritu, Señor, porque nosotros no podemos hacerlo. Te pedimos que nos guardes y que nos hagas perseverar a todos firmes y fieles, aferrados a nuestra palabra, a nuestra Biblia, Señor, porque en ella tú te has revelado. Te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén.